nosotros. Amén. La gloria y la honra sean del Señor. Vamos a estar presentando, bendito el nombre poderoso de Jesús, el exponente de esta noche, el expositor de la noche del día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Para que sea el Señor utilizando ese vaso frágil de esta noche. Gloria a Dios. Cada uno concéntrese y reciba lo que el Señor ha mandado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y a presentar, alabado el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano con nosotros. Amén. Vamos a presentarle, vamos a ponernos sobre nuestro pie. Amante Padre que moras en las alturas, una vez más te damos gracias, te damos todo honor, toda gloria, toda honra, te damos toda alabanza, te damos toda exaltación, te damos todo poderío, te damos toda grandeza, porque solo tú te la mereces, Jehová. Padre, mira de manera en especial, Señor, el mensaje de esta noche, Jehová. Te pedimos, Padre, por el poder de tu palabra, que este mensaje, igual que los demás, Señor, queden en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, que podamos ponerlo por obra y práctica sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira a tu hijo de esta noche, que tú eres quien lo ha traído, Jehová. Padre, mira la distancia de donde tú lo escudriñaste y le hablaste a él y le presentaste a él el mensaje que él no iba a traer en esta noche, Señor. Pasa carbón encendido sobre sus labios, Jehová. Padre, pero también afina nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que podamos entender ese refrigerio de esta noche, Jehová. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú eres tu hermano, Señor, con cada uno de nosotros, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano evangelista y pastor Máximo con nosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en esta preciosa noche. Alabado Dios, con vida, hermanos, con vida, con gozo, con júbilo, con alegría, porque el Señor está en medio nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Pues ciertamente ya ha estado avanzando, ¿verdad?, este evento glorioso. Damos gracias al Señor por la pastora, que ha tenido a bien el tener la cordialidad de invitarnos a tener la ponencia de la palabra del Señor en este evento, congreso tan significativo, titulado Rescatando el Primer Amor. Un tema muy importante para estos últimos tiempos, ya que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que damos gracias al Señor. Reciban saludos, muchas gracias, de Sara, de los hermanos, de los demás, Nilson, Chino, que no pudo estar, pero realmente le manda su saludo a cada uno. Pues aquí nos acompaña tanto el ministro Virgilio como el ministro Benz, Félix Benz, donde damos gracias a Dios por su gran acompañamiento a este lugar. Pues vamos a ya leer la palabra del Señor. Aleluya. En este momento toda cadena, todo pensamiento, quítelo del medio. Todo lo que le impida oír la palabra de Dios, repréndalo en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios. Desde el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a concentrarnos en ese texto que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Pueden acomodarse. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden alabar al Señor. Él está en medio nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Este hermoso pasaje importante que hemos leído tiene un gran significado, no solamente para la iglesia a la que se le escribió, sino también para nosotros, porque así como todas las iglesias que le escribió el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, el apóstol Pedro, cada mensaje, cada enseñanza, aunque era dirigida a ellos, se hacía pensando también en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí estamos hablando de una de las iglesias a la que le escribe Juan. Y el apóstol Juan, que también era el discípulo que le siguió a Jesús, el discípulo amado, le llamaban el discípulo del amor, también le llamaban el discípulo del trueno, los Boanerges, porque era su forma de ser al principio, una forma explosiva, así como Pedro, una forma impulsiva que explotaba en cualquier momento. Pero gloria al nombre del Señor, que ya Juan, cuando es transformado por Dios, no es ese Juan que pelea por cualquier cosa, sino que es un Juan que cuando van donde él y le piden consejo, él los mira a todos y le dice: amaos los unos a los otros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Aleluya. De manera que Juan recibe la revelación en la isla de Patmos. Él estaba desterrado por el imperio de Domiciano. Juan fue el último que murió de los discípulos. No murió de forma violenta, no murió martirizado, pero sí murió en una condición, ¿verdad?, de vejamen por el hecho de que estaba solo en una isla, desterrado de su patria, desterrado de su ciudadanía. Pero aún ahí él pudo escribir, él pudo narrar una de los libros más interesantes y de mayor relevancia para el tiempo en que vivimos, que es el libro del Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en el capítulo 2, él le escribe, el ángel le da él recibe un llamado de Jesús, una palabra, para escribirle a una de las iglesias que estaban en Asia. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia. Por el ángel se entiende el pastor que dirige esa congregación. Y le dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. O sea, quien va a hablar conoce la iglesia. Quien va a hablar no es un ángel cualquiera, no es un ser, un querubín, un serafín, 24 ancianos, no. Es el mismo Cristo, hermano, quien le va a dar una palabra gloriosa de la vida de la iglesia a la que le estaba escribiendo.
Había muchas iglesias en aquellos tiempos. Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Alejandría, estaba la iglesia también de Antioquía, estaba la iglesia de Colosa, y había otras más muy importantes, la iglesia de Roma. Pero el Espíritu mueve, gloria al nombre del Señor, a Juan a escribirle a 7 iglesias que no eran tan conocidas como la iglesia de Jerusalén y la de Roma, pero eran 7 iglesias también importantes que iban a representar 7 periodos de la historia de la iglesia y todas las iglesias también en el mundo entero. ¡Aleluya! Porque lo que Dios le dijo a esa iglesia se aplica también a nuestras vidas como iglesia del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Vamos a darle un aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. De manera, hermanos, que la primera iglesia a la que le escribe, porque son 7, es a Éfeso. Y esta es la que nos vamos a concentrar en esta noche, porque le dice: has dejado tu primer amor. Y ese es el tema de esta ponencia en esta hora, rescatando el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Por el amor entendemos, ¿verdad?, esa pasión, ese compromiso, ese anhelo ferviente por las cosas espirituales, por las cosas sacras, por Cristo mismo, porque es lo que nos identifica a nosotros. Dice la Biblia: el que me ama, mi palabra guarda. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que ese amor ferviente a Dios debe ser el rasgo distintivo del creyente. Que te conozcan no porque sea un gran profesional, eso pudiera ser bueno. Que te conozcan no porque realmente tú seas muy popular en el barrio. No, todo eso es maravilloso. Pero que te conozcan, hermano, porque tú ames a Dios, porque tú te rindas ante la presencia de Dios, porque tú no le pongas pero a la obra del Señor y tú te humilles ante la presencia de Dios, porque Dios se merece todo, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios en este lugar. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Cristo. La primera iglesia que le escribe es a Éfeso. El nombre Éfeso significa amor ferviente, amada, deseada. Y así era la iglesia. Amor primitiva. ardiente. Amor ardiente. Aleluya. Un amor muy efusivo, que nada lo detiene, que nada lo limita, que cuando está lloviendo, eso no es un obstáculo. Que cuando está, no que hay una huelga, no te preocupes, el ángel de Jehová me guarda. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. No hay obstáculo, es un amor indetenible. Y este amor caracterizaba mucho a esta iglesia, tanto así que cuando Pablo le escribe al libro, a la iglesia de Éfeso, en el libro de Éfeso capítulo 1, los motiva. Dice que los alaba, los elogia por su gran amor. Dice Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, ¡aleluya! Era una iglesia que amaba mucho a Dios y a sus santos. Porque no se puede decir que se ama a Dios si no se ama a su hermano. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que esta iglesia era una iglesia muy importante en Asia. Era caracterizada por su infraestructura. Era una iglesia que tenía varios anfiteatros. Se dice que uno de los anfiteatros tenía la capacidad de tener 20,000 personas. Y otro anfiteatro, un poquito más lejos, tenía la capacidad de tener 100,000 personas. De manera que era un lugar estratégico para la zona comercial. A Éfeso se le llamaba el mercado de Asia. Tenía un puerto y un pórtico donde todo el que quería ir de Asia a Roma pasaba por ahí. Y todo el que quería ir de Roma a Asia pasaba por ese pórtico. Entonces tenía un puerto donde había tiendas, muchas tiendas, donde se podía comprar prácticamente de todo lo que había en ese tiempo. Tenía también su templo, que dice que era el templo jamás más grande construido en Grecia. Se llamaba el templo de Diana, Diana la de Éfeso. Y era un templo, hermano, de
grandes dimensiones, tenía casi 100 columnas, pero era un templo dedicado al paganismo, aunque fue una de las maravillas del mundo antiguo, del mundo clásico. Pero era un templo de grandes dimensiones, era un templo de mucho lujo y de grandes prostituciones y de grandes vicios, porque ahí había sacerdotisas que se entregaban al pecado y a la maldad. De manera que era un lugar con muchas características muy importantes. Era la ciudad, junto con Turquía, más importante de Asia. También Éfeso, socialmente hablando, revestía una importancia en el sentido de que Éfeso era considerada la ciudad libre, porque aportó mucho a Roma, y Roma le dio ese título y pudo ser esa ciudad, la ciudad libre. De manera que Éfeso, tanto desde el punto de vista de su infraestructura, como también desde el punto de vista deportivo, porque era el centro deportivo más importante en toda Asia, donde se daban los juegos muy importantes. En ese lugar los deportes se practicaban. También Éfeso fue un lugar que Dios la tomó mucho en cuenta, porque desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la obra de Dios, fue el lugar donde el apóstol Pablo más vivió. Ahí Pablo duró más de 3 años, 3 años aproximadamente. Y en ese lugar dice que junto a Pablo, esa iglesia la administraba posteriormente tanto Apolos como Priscila y Aquila. También la estaba administrando Timoteo, y posteriormente Pablo, el apóstol Juan, fue su pastor. De manera que cuando él llegó ahí a ese lugar, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo fue donde un maestro llamado Tirano, y ahí empezó junto con Tirano a llevar la palabra de Dios, enseñar el evangelio de Jesucristo a toda la criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Éfeso es un lugar que tiene una importancia muy especial desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la Biblia, ya que sus infraestructuras eran muy maravillosas. Es decir, ese templo, por ejemplo, de Diana, que era una de las maravillas del mundo, estaba construido en piel y carbón, y eso impedía que cualquier terremoto tumbara esa gran catedral. Bendito sea el nombre del Señor. Era conocido como el mercado de Asia. Ahí fue llevado Juan después que murió, es decir, fue enterrado en la Basílica de San Juan, porque Juan, después de salir de la isla de Patmos, fue a vivir a ese lugar. También ahí vivió María, la madre de Jesús, con Juan, cuando Jesús le dijo: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. De manera que, pese a lo que se dice de que todos dejaron a Jesús, hubo uno que se mantuvo ahí, que fue Juan. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Por lo tanto, el tema principal del libro de la carta a Éfeso es el tema del primer amor. Y hay una pregunta, porque este es un tema muy elemental. Este tema del primer amor tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Que nosotros hagamos hoy un examen retrospectivo e introspectivo, hacia atrás y hacia adentro. ¿Cómo era mi vida cuando yo vine a los pies del Señor? ¿Cómo yo le servía al Señor? ¿Con qué devoción? ¿Con qué gozo? ¿Con qué ánimo? Yo iba a los cultos. A veces los cultos empezaban a las 7 y ya yo estaba a las 6:30. Porque yo quería estar desde el principio. No perderme absolutamente nada de la bendición que Dios me iba a dar. Pero hoy en día a veces olvidamos la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y a veces vamos a los cultos y estamos pensando en otra cosa, hermano. A veces hay personas que están en los cultos y lo que están esperando es que se acabe para ver algo en la televisión. Aleluya. O por un compromiso, o por algo que le obstaculiza su verdadera y gloriosa relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra no despierta mucho amén. Pero
el amor de Dios, hermano. Dice la Biblia que es el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo también como a ti mismo. De manera que cuando hablamos del primer amor, se da algo en el creyente. Y es que al principio, el creyente, cuando viene a los caminos del Señor, tiene algo. Hay dos cosas que suceden. Primero, el creyente tiene, oigan bien, mucha emoción y poco conocimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Es así. El creyente tiene mucha emoción. El creyente anda en la calle predicando, hasta reprendiendo a la gente, insultándola, porque no tiene mucho conocimiento, pero tiene el primer amor. Pero luego, cuando va creciendo, empieza a tener más conocimiento y se equilibra el asunto. Pero hay personas que muchas veces, y es el cuidado que tenemos que tener, de no tener todo lo contrario, mucho conocimiento, entonces poca emoción. ¿Porque de qué sirve? El que no tiene emoción le da trepito lo que pasa en la obra de Dios. El que no tiene emoción puede ver una persona agonizando, hermano, y ni le predica. El que no tiene interés, el que no entiende el valor de la sangre de Cristo, el valor de un alma. Cuando dice la Biblia que Cristo dejó las 99 para irse a buscar una, porque un alma, solamente un alma, vale más que todo este mundo. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Oh, vamos a dar un aplauso a Cristo. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que, hermano, usted vale mucho, yo valgo mucho. Todo el que está en esta tierra, si Cristo vino a morir por él, vale mucho y vale más que todo este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, al hablar del primer amor, hay dos ejemplos en la Biblia y nosotros tenemos que hacernos un examen. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Pero vamos a ponerlo en el plano humano. Eso es como cuando usted se pregunta, ¿cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está su relación con su familia? ¿Cómo está su relación con sus hermanos? Imagínese usted, un gran amigo suyo, que ustedes le digan, una persona amiga suya, que la gente sabe que siempre ustedes eran, como dice por ahí, pana full, para todos los lados, una gran amistad. Y de repente usted le dice, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está Ramón? ¿O cómo está José, amigo suyo? Y usted tiene meses que no habla con él. Usted tiene años que se ha olvidado de él. Ya usted no está con él en su primer amor. Sus relaciones no andan bien. Ya usted no se preocupa por él. Y ya usted ha perdido el primer amor, que es el interés. Las buenas relaciones. Porque el amor es la relación con Dios. Habla de buena relación. Cuando usted tiene una buena relación con alguien, usted se preocupa por saber cómo está. Usted lo llama. Usted le pregunta a otro por él, porque a usted le interesa a esa persona. Así pasa con Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, no pasa un día sin doblar nuestras rodillas ante la presencia de Dios. Aleluya. Porque sabemos que estando conectados con Él, primero recibimos bendiciones y segundo nos interesa hablar con Él. Amamos a Dios, nos gusta relacionarnos con Dios. Entonces, aquí hay un ejemplo en la Biblia de Josué, donde dice la palabra del Señor que Josué había perdido su pueblo, el pueblo que él dirigía había perdido una batalla. Y eso lo vemos en Josué capítulo 7, desde el 7 en adelante. Había perdido una batalla y eso a él lo sorprendió. Porque, hermanos, hay dos cosas que queremos enfatizar. Número uno, ¿cuáles son las consecuencias de romper nuestro primer amor con Dios? Y número dos, ¿cuál es la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce a la hora de tener un problema? Fíjense bien, son dos cosas diferentes. Una es, ¿cuál es el resultado de yo olvidarme de Dios? ¿Habrá consecuencias? Claro que sí. Eso lo vamos a desglosar ahora. ¿Habrá consecuencias de nosotros olvidarnos de las cosas primeras, básicas, fundamentales que la Biblia, el ABC del Evangelio? ¿Habrá consecuencias de olvidarse de eso? Por supuesto que sí.
Número 2, ¿qué sucede cuando estamos en una situación no esperada? ¿Cómo actuamos nosotros si tenemos el primer amor y cómo actúa el que no tiene el primer amor? Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, Josué actuó de una forma muy sorprendente cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 7 de Josué que el pueblo de Israel había venido de una batalla. El pueblo de Israel no perdía al principio. Era un pueblo de victoria en victoria, de poder en poder. Nada lo detenía. Ellos estaban acostumbrados a ver la gloria de Dios, hermano. ¿Cuántos están acostumbrados a ver la gloria de Dios? Aleluya. Aleluya. Pero resulta que dice en el capítulo 7 que ellos perdieron una batalla. Primero, Josué prepara su equipo y manda a unos expertos a analizar el territorio. Cuando los expertos van, analizan y ven que con lo que van a pelear son chivitos al rojo. Dice, no. Eso no los comemos como pan. Nosotros vamos a entrar y eso va a ser un juego para nosotros. Y efectivamente, cuando entraron ahí, ellos creían que iban a ganar. Es más, Josué le dijo, no vayan todos, vayan 2,000 o 3,000. No tienen que ir todo el pueblo guerrero, solamente vayan unos cuantos, porque Dios va a estar con ustedes. Ay, hermano, lo que pasó ahí fue todo lo contrario. El pueblo salió corriendo. Por poco lo matan a todos. Cuando ve que el pueblo está perdiendo, Josué entonces reflexiona y dice, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubieran quedado al otro lado del Jordán. Nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Usted se fija, él va a la presencia de Dios. Señor, ¿por qué nos trajiste aquí a coger esta lucha? ¿Por qué nos trajiste aquí a pelear con estos individuos que nos están acabando? Pero ¿por qué lo estaban acabando? Porque su comunión con Dios no estaba correctamente. Dice la Biblia más adelante, la respuesta está en el versículo 11, habían dejado el primer amor. Esa es la consecuencia. Dice en el versículo 11 que él le dijo, Israel ha pecado. Eso se lo dice Dios al pueblo, a Josué, el líder. Dice, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido, lo han guardado entre sus enseres. Habían cogido los lingotes de oro, los mantos babilónicos de otro pueblo, habían dejado su comunión con Dios, porque hermanos, eso es dejar el primer amor, dejar mi relación con Dios, dejar mi comunión, eso que me impide servirle a Dios. Cuando yo lo acepto, cuando yo acepto algo por encima de Dios, dejo mi comunión con Dios y cualquier cosa puede pasar. Porque estamos a la intemperie, estamos a la deriva, estamos como barcos sin timón. El enemigo nos da 2 o 3 fundazos a nosotros porque no tenemos la fuerza espiritual. Ahora, cuando tenemos la unción, cuando tenemos el poder de Dios, no hay ni que abrir la boca. Hablando con Dios, estando en comunión con Dios, el enemigo se va. Oh, Rabasita manda, oh, gloria a su nombre, porque el poder está. Lucha, gloria a Dios. Entonces, en ese momento, el enemigo huye. Pero aquí no. Aquí Josué estaba acostumbrado a ganar. Así mucha gente. Hay gente que